La falsa calma del crudo, entre la OPEP y la Fed. La sesión del lunes confirmó lo que el mercado de petróleo venía insinuando hace días. La actual consolidación de precios no es estabilidad, sino tensión contenida. Tras semanas de volatilidad extrema, el Brent y el WTI retrocedieron levemente, menos 1,5% y menos 1,33% respectivamente, en respuesta a una señal ambigua de la OPEP, la posibilidad de un aumento de producción en diciembre por parte de 8 países miembros. En apariencia, el gesto busca recuperar cuota de mercado perdida frente al crudo ruso y estadounidense. En la práctica abre un nuevo frente en la guerra silenciosa por la influencia energética global. La decisión saudí de liberar este movimiento confirma que el cártel prioriza poder político sobre equilibrio de precios. Mientras tanto, la Reserva Federal y su inminente decisión de tipo actúan como otro detonante latente. Los mercados energéticos leen cada matiz de Jerome Powell como un pronóstico sobre la demanda futura, una subida agresiva de tasas, el crecimiento y con él el consumo de combustibles. Una pausa, en cambio, podría encender un rally técnico de corto plazo. El tablero técnico, soportes frágiles y resistencias pesadas. En el WTI el soporte estructural de $56 mantiene vivo el mercado, pero la resistencia entre 62 y $65, donde convergen la SMA 50 y la 200, se está convirtiendo en una muralla psicológica. Una ruptura clara por encima de $66 abriría espacio hacia $70, pero mientras el precio siga debajo de ese nivel, el sesgo sigue bajista. El RSI recupera terreno, sí, aunque al momento carece combustible, la oferta del OPEP lo drena. En el gas natural, el padrón de Cuny ascendente en expansión refleja la esquizofrenia del mercado, volatilidad sin dirección. Los soportes de 2.5 y $2.6 siguen defendiendo la tendencia de largo plazo, pero solo un quiebre sostenido de 3.9 validaría un nuevo ciclo alcista hacia los $5. El dólar y la percepción de riesgo. El índice DXY consolida entre 96.5 y 100.5, aguardando la señal de la Fed. Cada punto adicional del dólar actúa como una piedra sobre el barril. Encarece las materias primas y limita el apetito de los fondos especulativos. En conjunto, esta triangulación, OPEP expansiva, Fed indecisa y dólar presionado, produce un efecto de neutralización. Ningún actor logra imponer tendencia. Es el típico preludio de un movimiento brusco. Conclusión. Calma artificial antes de la tormenta. La conclusión, el mercado petrolero no está estable, está reprimiendo energía potencial. La OPEC Plus juega el equilibrio imposible entre disciplina y expansión, la Fed al funambulismo monetario y los traders a la paciencia forzada. Cuando alguno rompa su patrón de consolidación, ya sea con una decisión inesperada de tasas o un recorte sorpresa de producción, veremos un movimiento de magnitud. Hasta entonces, el Brent seguirá oscilando entre 61 y $65, con un techo técnico y un piso político. La verdadera pregunta no es cuándo subirá el petróleo, sino quién cederá primero, la OPEP o la Fed.